Están. Vamos a dar unos minutitos a que la gente se vaya conectando. Y los que se vayan conectando, por favor salúdenme, díganme de dónde me están viendo, qué dudas tienen sobre las frecuencias, sobre la energía y cosas que podemos hablar ahorita en estos momentos interesantes que están sucediendo. Yo que les platico. Les platico que el domingo pasado tuve mi sesión con las personas de Divergente. Divergente son clases que yo doy los domingos en donde exploramos desde diferentes perspectivas la energía. Es decir, todas las personas que están en Divergente para mí son personas mágicas que de alguna manera saben que tienen estas percepciones más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Entonces, ya desde hace bastantes meses estamos trabajando en Divergente, porque al menos yo, ¿no? Cuando yo era niña, que tenía un montón de percepciones, un montón de habilidades no vistas, de las cosas que no se ven pero se sienten, mi camino fue bastante solito, bastante solito porque eran cosas como que la gente alrededor mío, ¿no? Mi familia, la escuela, etcétera, decían estas cosas pues no son, no existen, no son, y me ha llevado a mí bastante tiempo como de desarrollar estas propias habilidades, ¿no? Y de ser ese espacio, ese acompañamiento a demás personas que tienen estas sensaciones como de las cosas que no se ven. Es decir, todo lo que creemos o todo lo que uno podría pensar que son cosas de películas, que son habilidades extrasensoriales como telequinesis, como visión remota, como la autosanación, incluso el poder regular nuestro sistema nervioso, el poder hacer magia con las manos, ¿no? Se piensa que no existe o que es charlatanería, y en realidad no, tiene todo un componente científico, y a últimas fechas cada vez hay más estudios que avalan estas cuestiones que aparentemente son, bueno, se le llaman extrasensoriales. Y yo creo que son habilidades que hemos tenido todos, ¿no? Nada más que algunos lo tenemos más innato, hay otras personas que lo han cerrado por completo, hay personas que les falta desarrollar y no saben cómo. Entonces, bueno, esto es lo que yo llevo los domingos en Divergente. Y en Divergente este domingo empezamos a trabajar, explorar un poco los que nos dice el campo energético de las personas, ¿no? Y para eso utilizamos la herramienta del tarot. A mí me encanta, yo soy tarotista, me encanta porque es una herramienta en donde puede ser la apertura del campo cuántico para poder tener conocimiento de la otra persona y poder darle claridad hacia dónde esta persona puede trabajar, puede ir, puede quitar cosas para su propio bienestar. Y en esta sesión nos dijimos que ayer lunes nos mandáramos como la carta del día, pues, ¿no? Y es curioso porque en todos nos salió las copas de diferentes tarots, de diferentes momentos nos salieron copas, y a mí me parece esto muy interesante porque la copa, si la podemos poner un significado, también implica qué contenedor tienes adentro tú, que puede ser algo valioso para el mundo. Yo soy de la idea que estamos viviendo tiempos extremadamente que nunca antes se habían visto a lo largo de la humanidad. Estamos viviendo tiempos muy caóticos, sí, pero también está habiendo una apertura a una mayor conciencia del ser, empezando por uno mismo. Y esa apertura de conciencia del ser, empezando por uno mismo, puede ser un camino que a veces
A veces no se tienen las herramientas para lograr serlo, ¿no? Pero en este sentido a mí me gustaría comentarles, hay algo muy importante que tenemos todos como un superpoder, que es un superpoder más allá de todo, que tiene que ver con nuestra atención. Probablemente cada uno en su propia realidad pueda ver que afuera hay demasiado caos, hay mucha violencia, hay mucho enojo, hay mucha ira, y si yo pongo atención, para bien o para mal, de alguna manera estoy alimentando energéticamente ese mismo caos, ¿no? Me parece que el 2026, que es un año 1, y cómo se toma este año 1 es contar desde la numerología, es 2026, da 11, que es da 10, que es un año 1. Es un año de inicios, es un año de explorar nuevas cosas y es un año de posibilidades. El 2025 fue un año 9, un año de mucho cierre, y tal vez tú, si me estás escuchando, probablemente me digas que el 2025 fue un año bastante movidón, bastante movido y bastante caótico en muchas personas, ¿no? Claro, porque era un año 9, era un año de cierre de ciclo para iniciar este año 1. Ahora, este año 1 no inicia con el calendario gregoriano, este año 1 inicia con los ciclos de la naturaleza, es decir, ahorita todavía estamos en invierno. Tendremos primavera el próximo 21 de marzo, que es cuando comienza realmente todo, la apertura de nuevas posibilidades, la apertura de nuevas cosas, y va a haber todavía la coleteada de los cierres que va a haber. A nivel planetario se están cayendo muchísimas estructuras y se van a caer absolutamente más. Va a haber estas estructuras que ya no son sostenibles por sí, ¿no? Van a caer, tiene que ver desde la parte económica, desde la parte del sistema médico, ¿no? Desde la parte de la religión, desde la parte de los mismos patrones que nosotros podemos tener como creencias. Todos estos van a caer. Si nosotros ponemos atención en el caos, es muy probable que tengamos ese caos latente, pues, ¿no? Pero si cambiamos esa atención a la atención de la posibilidad, de las posibilidades, es mucho más fácil que entonces uno pueda saber cuál es su verdadero lugar en el mundo, ¿sí? Todos nosotros tenemos un lugar en el universo, y eso se los digo desde la parte energética y desde la parte de una conciencia mucho mayor. Para mí, que yo trabajo frecuencias sonoras, frecuencias cuánticas, en este estudio de neuroacústica, en este estudio de la vibración, en este estudio de las frecuencias, me doy cuenta, desde la parte de meditación que yo hago, que cuando me amplío mi conciencia veo que el universo tiene un sonido, que el universo es una sinfonía, que el universo corresponde a ciertos movimientos, a cierta vibración y a cierta frecuencia, y que todo eso en conjunto es una hermosa y maravillosa y extasiosa, si lo quieren ver así, sinfonía. Cada componente que hay en ese universo es importante para que esa orquesta, esa sinfonía esté afinada. Y para allá vamos. Sucede que a veces hay mucho desarmonía, hay mucho ruido, hay muchas cosas que todavía no están alineadas para que esa maravillosa sinfonía esté ejecutándose de una manera excelsa. Y esto empieza también, va desde con fractales, ¿no? Desde lo macro hasta lo micro. Y aquí la invitación es, ¿cuál es tu sinfonía interior? ¿No? ¿Cómo está regulada tu propia sinfonía? ¿Hay ruido? ¿No? ¿Hay desarmonía? Porque si uno se pone a ver, tiene la sensibilidad de empezar a verse hacia adentro, de todo su ecosistema energético, emocional, mental,
físico, podemos ver cuáles cosas están chocando, cuáles cosas incluso ya eran afinaciones que hoy por hoy ya no están desafinando, para que llegues a hacer ese sonido único. A lo que voy lo que te quiero decir es que me he dado cuenta trabajando con todo esto de las frecuencias sonoras que cada persona tiene un sonido único, tiene una vibración única, tiene una frecuencia única, y me encantaría poderte compartir que empieces a verte desde esa parte de sinfonía de vibración única. Cada persona es única, cada persona es valiosa, cada persona es importante. Empieza por ti, empieza a sentirte valioso, valiosa, empieza a sentirte importante, empieza a saber que si tú no estás en un estado armónico, no contribuyes a que todo el universo tenga esta maravillosa sinfonía. Y con esto no quiero hablar como desde la parte romántica o algo así, no, es que realmente cuando se trabaja la vibración y se trabaja la frecuencia y se trabaja la frecuencia en los órganos, te das cuenta de eso. La voz es muy importante, nuestra propia voz. La voz lanza hechizos, lanza mantras, la voz crea. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, que seguramente lo han escuchado en los cuentos para niños, ¿no? que es la palabra abracadabra. Abracadabra, que se piensa, ¿no? Y si quieren cuéntenme aquí, y si tienen preguntas también me encantaría interactuar, saber de ustedes, ¿no? Abracadabra, su significado en arameo es creo mientras hablo. Yo creo las cosas mientras estoy hablando. ¿Qué estás creando con tu voz? ¿Qué estás creando con lo que dices? ¿Estás creando magia o estás creando caos? ¿Me explico? Si nosotros supiéramos el poder de nuestras palabras que lanzan hechizos, puedes saber la injerencia que tienes para tu propia realidad. Y me voy a un ejemplo muy básico y muy común que a todos nos sucede. Si yo constantemente me estoy diciendo no sirvo, no tengo dinero, estoy enfermo, enferma, son hechizos que están manteniendo esta realidad de estar enfermo o enferma, estar sin dinero, está haciéndote ver cada vez que no eres bueno en algo. Tu palabra crea, tu palabra, y además con toda la intención, porque tiene esta vibración que si pudiésemos ver, si pudieras ver lo que hay aquí, cuando yo estoy hablando estoy sacando aire, sí, es aire que tiene un sonido, que tiene una vibración, es aire que tiene un ritmo también, y este aire va a todo, se conjuga con todas las moléculas que hay en el espacio. Si nos concibiéramos como estos creadores de realidad, sabríamos o tendríamos mucho más cuidado en decir las cosas, en poder, porque nuestra palabra puede crear o puede destruir. Nuestra palabra puede hacer cosas maravillosas o también puede hacer que existan cosas desarmónicas. Esto me ha llevado a trabajar lo de las frecuencias sonoras, ¿no? Aquí en mi Instagram he subido, porque testeo mucho cómo perciben los cuerpos, perciben el sonido, la vibración y la frecuencia cuando está diseñada cuánticamente. Este diseño cuántico lo intenciono y le pongo los hercios adecuados para ciertas cosas. Por eso existe una frecuencia cuántica para eliminar tinnitus,
por eso existe una frecuencia cuántica para activar el nervio vago, que eso te va a llevar a descansar mucho mejor. Por eso tengo frecuencias que es para bajar la presión arterial. Todo esto tiene un estudio de hercios adecuados que cuando entran ese sonido, esa vibración, esa frecuencia a tu oído, se va por todo tu sistema límbico, no pasa por tu mente, sino que se absorbe a través del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, nuestro hermoso y maravilloso cuerpo, está hecho de un 70% de agua. El mejor conductor de los elementales, que es fuego, agua, aire, tierra, es el agua. Y nosotros estamos compuestos de agua. Entonces, cuando estas frecuencias sonoras entran en este cuerpo, entran en cualquier cuerpo que lo escuche, va acomodando con la información que tiene la frecuencia y lleva a las mitocondrias, a las células, a todo el sistema a una regulación. No sé si ustedes han visto experimentos en donde cuando hay dos vibraciones diferentes no hacen match, pero si de repente está una vibración que es acorde a un bienestar y entra a un cuerpo a través del agua, este mismo cuerpo va a entrar en este estado de coherencia, va a entrar en este estado de salud y va a poder ayudar al mismo cuerpo a su propia recuperación. Nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico es maravilloso. Tiene el poder de autorregularse, de autosanarse y siempre va a buscar el estado de bienestar. Sucede que muchas veces no lo dejamos ser. Sucede que muchas veces no permitimos esta autorregulación y va desde las cosas más simples. Por ejemplo, cuando entra algún virus al cuerpo, algún patógeno, la parte natural de nuestro cuerpo es crear calentura. ¿Y qué hacemos o qué se nos ha enseñado a hacer? Es tomar alguna pastilla para bajar la calentura. Cuando es un proceso natural del cuerpo, elevar la temperatura del cuerpo para matar el patógeno. Y si nosotros no lo dejamos, ¿no? Entonces se convierte en una desarmonía, ¿me explico? O sea, a veces hay que tener esta conciencia de nuestro propio cuerpo que nos va a llevar a la autorregulación y a la autosanación. Cuando yo era niña, nací con un foco epiléptico, bueno, eso lo desarrollé en mi infancia, me empecé a guardar muchas cosas, ¿no? Desde cosas que yo percibía y que no podía decir, desde cosas que yo sentía, que me decían que tal, desde cosas que no se me permitían hablar, etcétera, etcétera, y yo desarrollé un estreñimiento crónico bastante fuerte. Entonces empecé en mi infancia a tomar medicamentos precisamente para poder que mi intestino pudiese trabajar, ¿no? ¿Qué hicieron estos medicamentos que volvieron a mi intestino totalmente flojo y dependiente de los medicamentos, ¿no? Más o menos como a los 13, 14 años, ¿no? de las sabidurías de las abuelas, ¿no? Mi abuela me recomendó unas plantas para ayudar a regular mi intestino y estuvo súper bien. Yo decía, bueno, también mis papás decían, bueno, de estarlo medicando totalmente a algo más natural, vamos a irnos por lo más natural, ¿no? Sin embargo, también creé yo una dependencia hacia esas cuestiones naturales. De hecho, no era nada más una dependencia física, era una dependencia incluso psicológica. Si yo no me tomaba ese tecito todas las noches, me hacía sentir muy mal, y mi cuerpo, que me hace mucho caso, porque los cuerpos siempre van a hacerte caso, ¿no? Yo al día siguiente era una inflamación terrible, ¿no? Sintiéndome mal, sintiéndome sumamente pesada, sintiéndome terrible, ¿no? No había encontrado hasta mucho tiempo después la manera de cómo regular mi intestino de manera natural y era hablándole a mi intestino.
¿A cuántos de ustedes les han enseñado a hablar con sus órganos? A nadie se nos enseña a hablar a nuestros órganos. Cuando nosotros empezamos a hablar a nuestros órganos, empezamos a hablar a nuestras células, empezamos a hablarnos a nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo va a responder. Y la conciencia infinita que tú eres también va a responder. Les comento esto porque he pasado una cuestión de haber nacido con un enfoque epiléptico, un estreñimiento crónico, y más adelante, durante la adolescencia, empecé a desarrollar muchísimo dolor en mis articulaciones, hasta tal punto en que me diagnosticaron reumatitis juvenil. Eso, que se lo digas a un adolescente de 17 años, es clavarle un puñal, ¿no? En donde caes en depresión, caes en muchas cosas. Vivía medicada todo el tiempo. Conforme pasaron los años y una serie de situaciones conmigo, que fue irme a las cuestiones mucho más naturales, a tener mayor conciencia de mí y de la energía, a cambiar también muchos hábitos, desde alimentarios, desde cómo me hablaba yo, desde eliminar muchas creencias y patrones que yo estaba haciendo. Empecé a tener una sanación. Eso fue de manera natural que mi cuerpo por sí solo empezó a autorregenerarse, de manera natural, que llevó sus años. Entonces, este camino a mí me ha servido mucho porque empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar mi propia sanación, y desde hace mucho tiempo aplico la sanación y aplico la energía y aplico las frecuencias y aplico a las personas, ¿no? Con resultados verdaderamente buenos, que implica que no es solamente una cuestión de recibir, también es una cuestión de uno tener conciencia de lo que es capaz de poder hacer para uno, para su cuerpo, para su vida, para sus emociones, para sus relaciones, para su trabajo, para su economía, para absolutamente todo. Porque lo que tú ves en tu realidad, sea la que sea, siempre, siempre, siempre ha habido un componente energético atrás que hace que esa realidad que tú estés viendo sea tan fija. Pero es que en realidad es que nada es fijo. Todo lo que vemos en nuestra realidad no está sólido. Creemos que está sólido, probablemente está solidificado, que es diferente. Cuando uno tiene mucho más conciencia y trabaja desde la energía, entonces a partir de estas energía y vibración, uno puede modificar cualquier cosa que pueda haber en el exterior, y empezando por modificar la manera y la percepción que uno tiene ante las cosas. Ese es el verdadero cambio, ese es el verdadero cómo empiezas a modificar. Se habla mucho sobre los saltos cuánticos. No sé si ustedes han escuchado sobre los saltos cuánticos, y me gustaría que me platicaran aquí si han tenido estos saltos cuánticos. Los saltos cuánticos no se dan de la noche a la mañana, claro, el salto cuántico es en un minuto. ¿Qué tiene que haber habido atrás? Todo un componente energético que te haga que la respuesta que tú estás viendo en tu realidad sea todo este bagaje, todo este contenedor energético de lo que tú eres. Les comentaba que en Divergente sacamos estas copas, han salido muchísimas copas, y para mí dije, qué interesante, es como empezar a hablar de cuál es el contenedor energético cada uno. Hay contenedores energéticos de las personas muy pequeños, ¿no? Puede haber un contenedor energético de la economía muy pequeño, puede haber un contenedor energético de la salud muy pequeño. Entonces, ¿de qué manera tú puedes ampliar todo este contenedor energético que sea tan vasto para que pueda abrirse a más posibilidades en ti, ¿no? Estamos en un año 1 en donde las posibilidades, si es que así lo eliges y ahí pones tu atención, si pones la atención en las posibilidades y no pones atención en el caos, ¿no? Va a ser mucho más fácil que tú puedas sortear y ver y estar en
en los momentos adecuados, con las personas adecuadas, para tener esta amplitud de posibilidades que probablemente estés buscando. Entonces, esta es una pequeña introducción. Yo estoy muy contenta, también les quiero decir, en TikTok tengo más de 110,000 seguidores y aquí en Instagram tengo más de 5,000 seguidores. Cuando yo pongo las frecuencias, que ahorita estoy poniendo más de neurovagal, recibo muchísimos mensajes de cómo acceder a estas frecuencias, ¿no? Yo hago un testeo de manera gratuita, que son 20 segundos, máximo 1 minuto, que es lo que me permiten estar. El protocolo completo, ¿no?, lo encuentran en mi página. El protocolo completo lo encuentran en cada uno de mi perfil, tanto en TikTok como en Instagram, está ahí en mi perfil. Ahí acceden a toda la página que es Quantum Healing Frequencies. Dentro de Quantum Healing Frequencies, que son, como yo las nombré, estas frecuencias que yo diseño, que tiene que ver con conocimiento de proporción áurea, con geometría sagrada, con los mismos hercios, incluso a nivel energético yo las realizo para que tengan estos resultados. Hay muchas, hay para eliminar el dolor de ciática, hay para bajar la presión arterial, hay para activar el nervio vago, hay para la glándula pineal, que es importantísima. Ahí están los protocolos completos de cada frecuencia. Yo no les puedo responder de manera individual porque no me da la vida, pero en todas las llamadas a la acción que les estoy dando vayan al enlace de mi perfil. No les cuesta nada ir al enlace de mi perfil, ver las frecuencias, ver la información de cada frecuencia, y sí, son frecuencias que tienen un pago, que es mínimo para los beneficios que tiene. Es mínimo en el sentido de que también es aprender a invertir en uno, aprender a invertir en tu bienestar, aprender a invertir en tu salud. Es eso, junto con una serie de acciones que tú puedes hacer, como tratar de tener una alimentación mucho más alcalina que ácida, ¿no? Porque teniendo un cuerpo ácido es ahora sí que el contenedor perfecto para que entren todas las enfermedades, a hacer una serie de cambios de manera paulatina a un cuerpo mucho más alcalino. ¿Y cómo haces un cuerpo mucho más alcalino? Yéndote a lo natural. O sea, es impresionante cómo la industria alimentaria, ¿no?, está hecha para que tengamos todo con conservadores, todo con azúcares añadidos, todo con un montón de cosas que no se pueden pronunciar, ¿no? Y eso lo estás metiendo a tu cuerpo. Si uno tiene conciencia, dices, caray, voy a comer comida viva, comida sana, comida linda, una manzana de manera natural, una zanahoria, voy a comer pepino, voy a cosechar mis propios alimentos también, ¿no? No puedes hacerlo por X o Y razón, entonces de alguna manera prefiero comer cosas, más verdura que comer frito, ¿no? La mayoría de las personas no tienen, no hay una educación alimentaria, ¿no? Es ir avanzando paulatinamente a tener un cuerpo mucho más alcalino. Cuando tienes un cuerpo mucho más alcalino, claramente va a haber un bienestar en tu cuerpo, ¿no? Hay un refrán chino, porque me gusta la medicina china, trabajo con medicina china, en donde dice: ¿quieres vivir 99 años? Camina 100 pasos. Camina 100 pasos después de comer. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Come, a lo mejor le da aquí en México decimos comúnmente el mal del puerco, y se va a acostar, ¿no? Si uno de repente come y sale a caminar, ¿no?, y hace 100 pasos, que no son nada, ¿no?, va caminando con conciencia, como esta cuestión de regresas a ti, regresas a mi cuerpo, le voy a dar a mi cuerpo un estado de movimiento. A los cuerpos les gusta el movimiento. La vida moderna hace que muchas personas estén sentadas
durante mucho tiempo, ¿no? Es una vida sedentaria, ¿no? Entre más tú muevas tu cuerpo, ¿no?, más le estás dando esas ganas a tu cuerpo de moverse, de estar dinámicamente, de estar rejuvenecido, ¿no? Pero si no lo haces, no va a haber nada. Entonces, hay una serie de cosas que van conjunto con todo lo que es el protocolo de cada una de las frecuencias de Quantum Healing Frequencies que yo hago, ¿no? En donde no nada más es, este protocolo te da la información de por qué hay un cambio en el cuerpo. Y si ustedes hacen la prueba, aquí en Instagram tengo las muestras y vean los comentarios. Hay mucha gente que lo siente, hay mucha gente que tiene un cambio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, voy a decirlo en Frequency, que es para bajar la presión arterial. Les pido que se tomen la presión arterial si la tienen alta, porque precisamente es para bajar la presión alta, ¿no? Que se tomen la presión arterial, que lo escuchen un minuto y se vuelvan a tomar la toma de la presión arterial. Es impresionante cómo baja. Eso es en un minuto. Cuando se utiliza el protocolo completo, ¿no?, que es algo mucho más completo, mucho más grande, ¿no?, y que además tiene es paulatino día con día, ¿no? Claro que va a haber resultados a tal grado que he tenido gente que ha dejado los medicamentos bajo supervisión médica, por supuesto, en donde bajan, ya no necesitan tomar tanto medicamento para regular su presión. ¿Por qué? Porque la frecuencia ya hizo el trabajo en el cuerpo, porque la frecuencia ya estabilizó el cuerpo a su manera de regularse completamente del cuerpo, a mantener una presión normal, dentro de lo normal. Entonces, este tipo de cosas están sucediendo. Para mí, creo yo que la medicina del futuro ya no va a ser química que causa mucho daño al hígado y a los riñones. Cualquier pastilla que tú te tomes va a tener una consecuencia a tu hígado y tu riñón. La medicina del futuro va a tener varios componentes. Una de ellas son la música. Va a tener música bien, ¿no? Hay varios tipos de música, ¿no? Pero música en hercios adecuados, en frecuencia adecuada, en vibración adecuada para la sanación. Ese es un componente. Otra de las medicinas del futuro va a tener la propia presencia y la propia conciencia del ser. Otra de las medicinas va a ser la propia respiración. No nos han enseñado a respirar. Nadie sabe respirar, o la mayoría de las personas no saben respirar. Cuando uno hace un trabajo de cómo mantener la respiración, cómo hacer diferentes tipos de respiraciones, cómo incluso tener una respiración de tal manera que haga que tu propio cuerpo empiece a alcalinizarse, entonces también crea este componente de adentro hacia afuera para que tu cuerpo sea un blindaje a cualquier virus, a cualquier enfermedad, absolutamente nada, porque lo estás regulando a través de tu respiración. Y a través de tu respiración, acompañado de una conciencia de ti te va a devolver el bienestar en todo, absolutamente todo. La primera riqueza del ser humano es la salud. No es el dinero, es la salud. Entonces, incluso creo yo que cuando uno se pone en estados de meditación, se da tiempo de estar respirando, únicamente respirando, cambia toda tu realidad. ¿Por qué? Porque ayudas a que tu sistema nervioso se esté regulado, y con ese sistema nervioso puedas tener mucho más claridad en las cosas que decidas. Pero también va a haber una coherencia, una resonancia a que si yo me mantengo con un sistema nervioso regulado, con un nervio vago activado, con un bienestar aquí dentro de mi cuerpo, mi realidad en todos los aspectos económicos, de relaciones, de trabajo, etcétera, también por resonancia van a estar en la misma vibración. Entonces, es impresionante a mí cómo, a mí me gusta mucho hablar de esto. Si tienen alguna pregunta, por favor comenten, ¿no? Si tienen algún comentario, dar a conocer todo esto, y también decirles que hoy, mañana y el jueves, ahí en la página de mi perfil hay
información, donde dice información para las sesiones 1 a 1, información para cursos, etcétera, en donde ahí si ustedes aprietan, dan al enlace, les va a mandar a una llamada gratuita de claridad conmigo, ¿no? Es algo que yo estoy haciendo cada semana, lo hice la semana pasada, lo hice la antepasada, ha habido muchos resultados en donde por 30 minutos vamos a platicar tú y yo en lo que yo te puedo ofrecer, en lo que yo te puedo ayudar, para lo que quieras, literalmente, porque el mundo de la energía es vasto, es maravilloso, es muy rápido y pues llevo ya bastantito tiempo trabajando en esto y sé de lo que hablo, pues, ¿no? Entonces, si de alguna manera tú tienes, si tú tienes alguna duda de cómo yo te puedo ayudar, cómo yo puedo hacer una contribución para ti, entonces puedes reservar, son 30 minutos, esto es de manera gratuita, ¿no? En donde yo te puedo dar claridad en lo que yo más adelante yo te puedo ayudar a mejorar, ¿no? Dice Claudia Viviana: yo estuve con problemas y desde que empecé a meditar cambió mi vida mágicamente. Por supuesto, Claudia. O sea, la meditación es regresar a uno, la meditación es escucharte, la meditación es tener conciencia de todos los patrones de creencias, de limitaciones que podemos tener aprendidos, que no son ni siquiera de nosotros, sino que han sido aprendidos, y poder trabajarlo. Cuando tú de repente estás en meditación y estás en un punto importantísimo, y que ese es otro superpoder que nosotros tenemos de manera natural, ¿no? Ya no es nada más la telequinesis que la tenemos, la telepatía que la tenemos, la visión extrasensorial que la tenemos, la magia, la sanación en las manos, en el cuerpo, lo que lo tenemos, ¿no? Sino simplemente el silencio, y en esto quiero decir el silencio de los programas y de las creencias, el silencio de estas cuestiones limitantes que uno puede tener, que son como ruido, que están ahí como machacándote todo, ¿no? Permites en este estado de meditativo, ¿no?, acceder a una parte de tu cerebro supremamente creadora, supremamente mágica, que es nuestro lóbulo frontal. Cuando nosotros tenemos activado nuestro lóbulo frontal y funcionamos desde el lóbulo frontal más que desde nuestro cerebro reptiliano, que es el que constantemente tenemos, ¿no? Porque la sociedad y todo ha hecho que estemos siempre en estado de supervivencia, en estado de miedo, en estado de ira, en estado de preocupación, en estado tal. Está activadísimo tu cerebro reptiliano. Cuando tú apagas ese cerebro, ¿no?, y te vas a la parte frontal, a la parte incluso de la sincronización de tus hemisferios, entonces tienes una mayor conciencia de ti y puedes hacer un cambio impresionante en tu cuerpo, en tu realidad, en absolutamente todo. Y creo yo, más que nunca en este 2026, va a ser también un cambio para toda la humanidad. No quiero con esto de decir que nos vayamos a ser salvadores del mundo, no, simplemente con el hecho de que tú estés en coherencia contigo, en coherencia y en sincronía, siendo ese hermoso sonido armónico, parte de esta orquesta maravillosa del universo. Con eso ya es suficiente. Entonces, esta es mi invitación. Si quieren reservar, ahí está el enlace. Es una llamada gratuita, no les cuesta nada más que el tiempo. También dense cuenta que también es mi tiempo, ¿no? Entonces, si no van a reservar, si no van a estar presentes, si no tienen un compromiso con ustedes mismos de realmente a ver esta que me puede ayudar, no reserven, ¿no? Mejor denle paso a los que sí quieren hacer un cambio. Y están los horarios.
Ya se agotaron hoy los de, creo que nada más queda uno o dos, me parece, ¿no? Mañana hay otros, creo que ya también están medio agotándose y son los únicos horarios que voy a estar dando, y el jueves, sí, el jueves creo que todavía hay un poco más. Entonces, si les interesa, si de alguna manera sienten que yo les puedo ayudar, ¿no? Si quieren trabajar conmigo, si queremos crear algo mucho más grandioso, mucho más amplio en diferentes aspectos, entonces vayan ahí a la reserva. Va a ser por Zoom, es por una videollamada en donde platicamos, en donde me gustaría conocerte también y en lo que yo te puedo ayudar. Entonces, muchísimas gracias por este live. Fue sin planearlo, sin nada, simplemente me nació, y muchas gracias a los que estuvieron presentes y nos veremos en uno próximo. Chao.